que saber de las biomoléculas es que todas están formadas por los bioelementos, ¿ya? Se llama bioelemento y biomolécula porque el prefijo bio significa vida. Cuando nos hablan de bioelementos o biomoléculas, son los elementos químicos que forman a su vez las moléculas químicas que están presentes en la vida, ¿de acuerdo? Como todos ustedes sabrán, hay muchísimos elementos químicos, hay más de 140, y no están todos repartidos de formas parejas en la corteza terrestre. Y tampoco están todos repartidos de igual forma en todos los componentes de la vida, en todos los componentes de la Tierra, perdón. Los bioelementos, los que tenemos aquí, son los elementos que están más abundantes en todos los seres vivos, independiente del ser vivo que sea. Para que no se olviden nunca, les puse aquí una mnemotecnia. Si ustedes se fijan, todos los símbolos de los bioelementos pueden formar la palabra CHOMPS, ¿ya? Con eso no quiero que se les olvide nunca. La C es por carbono, H por hidrógeno, O por oxígeno, N nitrógeno. La P es por fósforo, porque recuerden que el elemento químico fósforo en la tabla periódica se simboliza con la letra P. Lo mismo el azufre, que se simboliza con la letra S. Entonces, estos 6 elementos, para que nos acordemos, los CHOMPS, son los elementos que están más abundantes en la vida. Si nosotros tomáramos el peso seco de los seres vivos, estos compondrían más del 80% del peso que tiene un ser vivo, ¿ya? Entonces, todos estos bioelementos, que ya no nos vamos a olvidar nunca cuáles son, los podemos encontrar agrupados en las biomoléculas orgánicas, inorgánicas y en las orgánicas. Vamos a ver un poquito sobre cada una, ¿ya? Las biomoléculas inorgánicas son principalmente agua, sales minerales y gases. ¿Por qué se dice que son moléculas inorgánicas? Porque no tienen el átomo carbono, este átomo de acá, no lo tienen en su composición. Por eso es que se le llaman biomoléculas inorgánicas. En primer lugar vamos a hablar, chicos, del agua. Y para eso voy a hacer un pequeño esquemita en la pizarra. Un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno por acá y un átomo de hidrógeno aquí. Ahora, el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno se llama enlace covalente, es decir, aquí ambos átomos están compartiendo electrones, por lo tanto aquí hay una unión muy fuerte, muy importante y que es bastante difícil de romper. Ahora, por las características que tiene el oxígeno, por su electronegatividad, el oxígeno tiene lo que llamamos un dipolo positivo, ¿ya? Negativo, me equivoqué. Con Z. El oxígeno tiene un dipolo negativo, es decir, tiene una carga parcial negativa, porque atrae los electrones hacia él. Entonces los electrones quedan dándole una carga aparente a esta molécula, pero que no es una carga propiamente tal. La molécula del agua, si nosotros la revisamos, es una molécula neutra, ¿ya? Ahora, el hidrógeno, en cambio, ahora sí, tiene un dipolo positivo. ¿Por qué? Porque los electrones, como están más cerca del oxígeno por su electronegatividad, ¿ya? El hidrógeno queda con una carga aparente positiva. Esto, chiquillos, esta característica que yo les acabo de dibujar del agua es lo que permite que ésta sea el mejor disolvente que podamos encontrar. Es lo que le llaman un disolvente universal. ¿Por qué? Porque esta propiedad de tener dos polos le permite disolver partículas cargadas y otras partículas que también tengan dipolos. Por lo tanto, es lo que facilita y permite la existencia de la vida. ¿Qué les parece? Por algo tan sencillo como la geometría de nuestra molécula, es que encontramos las bases para que pueda existir la vida. Ahora, cosa también importante de esta molécula, este ángulo es un ángulo de 104,5 grados. Ahí. Esa es la distancia, la geometría que tiene esta molécula por cómo está formada y por los átomos que la componen. Esto, chicos, quizás no vaya a salir como una pregunta propiamente tal en la PSU, pero es muy importante entender esta característica del agua para entender los procesos que vamos a ir viendo más adelante cuando veamos biología celular, ¿ya?
Entonces ahora, volviendo a nuestra clase, ¿ya? Vimos entonces, muchas gracias, vimos entonces el agua, esta característica muy importante que tiene, que le permite ser un solvente universal y además lo hace ser un excelente compuesto, un disolvente polar. Vamos a ver a continuación las sales minerales. Nosotros hablamos que los bioelementos, es decir, estos elementos que están acá son los más abundantes de la vida, pero no son todos. Hay otros elementos como el calcio, como el cobre, como el fierro, que también son muy importantes para la vida. El calcio está relacionado a la contracción muscular. El fierro está relacionado a los compuestos que tiene la hemoglobina para poder transportar el oxígeno. Hay otros elementos tales como el cobre en algunos complejos, como algunas coenzimas, que ya vamos a ver en esta clase de qué se tratan. Y en las plantas también podemos encontrar otro tipo de bioelementos que le dan a ellas, que le dan las capacidades que vamos a ir viendo más adelante para generar fotosíntesis, para mantener su estructura, etc. Sales minerales también están involucradas en el equilibrio osmótico de las células, es decir, el equilibrio del agua, que también vamos a ir estudiando. Los gases que yo les puse acá como biomoléculas inorgánicas son el oxígeno y el dióxido de carbono principalmente. Hay otros gases que podemos encontrar disueltos, pero nos vamos a concentrar en estos dos. Ahora, el gas dióxido de carbono, si bien no tiene carbono en su estructura, se considera una biomolécula inorgánica por la forma que tiene la molécula y por la hibridación que tiene el carbono en esta molécula, ¿ya? Por eso se considera inorgánica y no orgánica, a pesar de que tiene carbono en su estructura.